Bien, hoy quiero empezar el episodio con una frase que algunos diréis, pero ¿esta frase qué pinta aquí? Bueno, pues pinta mucho porque vais a ver que el episodio va principalmente de eso. Esta frase es de Bruce Lee y dijo algo así como que si nos ponemos limitaciones en aquello que hacemos, en el ámbito físico o en cualquier otro, se van a extender a nuestro trabajo y a nuestra vida. Con esto quiere decir que no hay límites, simplemente fases que tenemos que superar. Y hoy principalmente quiero hablar del poder de las expectativas, de aquello que nosotros pensamos, por ejemplo, al empezar una actividad física o, por ejemplo, cuando empezamos con un trabajo nuevo o empezamos a salir simplemente con una persona y tenemos esas expectativas, ¿no? Quizás empezamos simplemente con miras a estar X tiempo o quizás tenemos la expectativa de decir yo con esta persona quiero pasar el resto de mi vida y quiero casarme. Bueno, es simplemente un ejemplo, ¿no? Pero esto lo vamos a aplicar al tema del entrenamiento hoy, de cómo el poder de la mente nos juega malas pasadas y en ocasiones nos autolimitamos a nosotros mismos. Así que bueno, vamos a empezar con este episodio. Ya sabéis que me encontráis en ivyamazares.com. Ahí os echo una mano con el entrenamiento y tenéis además recursos y una newsletter en la cual los días 1 y 15 de cada mes hablo de muchas más cosas relacionadas. Así que si te quieres apuntar, pues lo tienes ahí. Bueno, hablando un poco de este tema, del poder de las expectativas y demás, a ver, lo que me gustaría destacar por encima de todo es que la mente es muy poderosa, en el sentido de que no vamos a poder mover objetos, no tenemos superpoderes, no vamos a pensar nada de eso, como en las series de la televisión, para nada, pero sí que es cierto que se han hecho una serie de estudios en los cuales se ha visto que dependiendo de lo que nosotros percibimos, dependiendo de lo que nosotros creemos que estamos haciendo, pues suceden unas cosas u otras. Y a mí uno de los estudios que más me impresiona en este sentido es uno que se hizo con personas mayores a las cuales se las metió, por así decirlo, en un recinto, en un sitio en el cual todo estaba acondicionado, todo estaba milimétricamente pensado para que esas personas vieran como que habían retrocedido 20 años atrás, 30 años atrás, el tiempo que fuera, pero se sentían como que, no había pasado el tiempo, ¿no? Evidentemente, si nosotros, por ejemplo, ahora nos ponen en un escenario en el cual nos encontrábamos hace 10 años, pero bien recreado y demás, no ahí a lo cutre, pues seguramente, todas las personas, incluido estas personas mayores, saben que no están ahí en ese momento, pero el hecho de ir acostumbrándose poco a poco, porque hicieron el estudio a largo plazo, no es cuestión de estar un día ahí, sino que esto se va viendo con el paso del tiempo, pues llegaron a ver cómo estas personas mayores, al encontrarse en esa situación, como que todo estaba adaptado a la situación que ellos tenían hace X años, por ejemplo, hace 30 años o 50 años, pues de repente empezaban a actuar como personas más jóvenes. O sea, no se las limitaba para nada. Si tenían que hacer cualquier tipo de trabajo, pues les decían, tienes que hacer esto. Y no van a hacerlo como cuando tenían 20 años, 30 años, pero lo hacían mucho mejor que cuando entraban. O sea, se autolimitaban muchísimo menos en ese aspecto. También en el sentido de considerarse más joven, de verse con más vitalidad, con más energía. Todo eso influyó un montón y vieron cómo, de forma sorprendente, estas personas que hace cuestión de unas semanas, de unos días, se encontraban, en una situación en la cual, son personas mayores, están limitadas en cierta medida, pero al encontrarse en esa situación, como digo, un espacio, una recreación de su vida hace ciertos años, pues de repente rejuvenecían a nivel interno, o sea, se sentían mucho más vitales y con mucha más energía. Esto nos hace ver que claramente nosotros, pero todos en general, no digo que solamente sean las personas mayores, todos en cualquier ámbito nos autolimitamos un montón por nuestras propias creencias. Esto es así. Además, hay otros muchos estudios, como por ejemplo uno que hicieron con personas que entrenaban de manera frecuente y a las cuales se les suministró ciertas sustancias que prometían o que decían ser anabolizantes y claro, las personas que consumieron esas pastillas que al final no dejaban de ser nada, porque al final era un placebo, pues vieron cómo ganaban muchísima más fuerza, muchísima más cantidad de masa muscular con el paso del tiempo. Claro, estas personas, en cuanto se las dijo que, oye, mira, esta pastilla que estás tomando que no es nada, o sea, que es un placebo, que estás tomando como si bebieras un vaso de agua. Claro, aquí ya pasamos a conocer realmente la verdad, lo que es, y entonces las ganancias empiezan a decrecer. De nuevo empezamos a tener niveles de fuerza pues más normales y con este estudio se vio que volvían a las marcas iniciales. Con esto también podemos ver cómo, aunque seamos atletas, que incluso podemos ser de élite, porque este estudio lo hicieron con personas de élite, pues podemos ganar bastante más masa muscular y bastante más fuerza si nosotros mismos cuando vamos a entrenar, cuando vamos al gimnasio, cuando empezamos cualquier actividad, no nos limitamos y decimos, no, yo jamás voy a conseguir llegar a este punto porque por mis características, por cómo soy, pues no llegaré. Esa persona que está enfrente de mí sí, pero yo no.
Bueno, pues eso es una limitación que muchas veces tenemos y a ver, posiblemente hay personas con mejor genética, con peor genética, pero eso no quiere decir que tú no vayas a conseguir buenos resultados, simplemente lo que no tienes que hacer es plantearte ese tipo de limitaciones. Que por cierto, con referencia a ese estudio, hay una historia bastante buena y que seguramente a muchos os suene, es la de Roger Bannister, que completó la milla en 3 minutos 59 cuando todos hasta la fecha lo habían hecho en 4 minutos y todos asumían que esa era la mejor marca que iban a conseguir nunca. Claro, cuando esta persona consiguió los 3.59 porque dijo que se podía hacer, de hecho lo consiguió, la última marca había sido de 4.01 y tenía más de 9 años, pues con esto se rompió una limitación muy grande a nivel mental para todos los atletas y pocas semanas después pues empezaron a rebajar bastante el tiempo, pues no solamente él, sino también otros que corrían en esa misma disciplina, con lo cual aquí podemos ver que juega un papel muy muy importante. Otra cosa que también está muy relacionada con esto es el locus de control, que básicamente se refiere a cómo las personas interpretamos todo lo que nos ocurre a nuestro alrededor. Con estos dos ejemplos que os voy a poner lo vais a entender bastante bien. Hay dos tipos de personas, ¿no? Las que tienen un locus de control externo y básicamente definen que sus resultados son el fruto de las circunstancias sobre las que no tienen poder. Por ejemplo, las decisiones de los otros, la situación familiar, el azar, la suerte que tengamos. Y estas personas además se caracterizan porque se quejan continuamente de todo, se quejan de la política, se quejan de que no hay trabajo porque está muy mal todo. Bueno, a ver, todos en cierta medida podemos llegar a un punto en el cual nos quejemos de ciertas cosas. Pero si te estás quejando continuamente de cosas externas sobre las cuales tú no tienes poder alguno, o sea, da igual lo que hagas porque realmente esas cosas van a seguir así, posiblemente tus resultados a largo plazo sean bastante malos. Ahora bien, existen las otras personas, las que tienen un locus de control interno, y aquí estas lo que interpretan es que su situación se basa en el resultado de sus propias acciones y decisiones, o sea, el esfuerzo, la habilidad que tengamos cada uno de nosotros, lo que hagamos en el día a día, si madrugamos, si no madrugamos, si hacemos más o menos cosas, si nos esforzamos en el entrenamiento, en algún proyecto personal, bueno, pues todo esto. Como veis, son dos polos opuestos y yo creo sinceramente que todos mezclamos ambas tendencias, o sea, no es que seamos puramente de un locus de control externo ni de un locus de control interno. Es cierto que algunas personas sí que lo serán, pero más o menos yo creo que todos mezclamos ambas formas de reaccionar ante la vida, pero la balanza de cada uno muestra una clara ganadora. ¿Vale? En este caso, para mí es importantísimo tener un locus de control interno y ser consciente de que las propias decisiones que tomemos en el día a día son las que van a marcar la diferencia. Por lo tanto, como resumen, hay que olvidarse de genes, hay que olvidarse de historias raras, porque todos podemos hacer grandes cosas en el día a día. Es cierto que unos conseguirán más, otros conseguirán menos, pero todos podemos conseguir buenos resultados. Y si ya de por sí tenemos bastantes limitaciones, como personas que somos, porque es así, pues no nos vamos a autoimponer más limitaciones todavía, porque sería de locos. Así que bueno, espero que os haya resultado interesante este episodio, que hayáis aprendido algo. Nunca lo digo, nunca lo menciono, pero bueno, si me escucháis desde Apple Podcast, que sé que muchos lo hacéis desde ahí, pues valoro mucho que dejéis las 5 estrellas, de verdad, que se aprecia un montón. Y sin más nada, nos escuchamos de nuevo aquí en 7 días en Café y Hierros. Que paséis una buena semana. Chao.